Vamos a regresar aquí un poquito. Bien, es muy importante en la arquitectura el tema del concepto, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Trabajar el concepto que es, digamos, el punto base, el punto del nacimiento de una idea proyectual. Y en esta ocasión hemos trabajado en sacar el concepto desde el habitador, ¿cierto? Desde el habitador. Y de igual manera, ¿cierto? El contexto, el lugar, a mí me puede dar pie también a sacar un concepto de allí para aplicarlo en mi proyecto. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo tener un concepto desde el usuario que se refuerza desde el lugar y se aplica al proyecto. En otras ocasiones yo podría tomar como excusa el lugar y sacar el concepto únicamente del lugar. Entonces, hay muchas maneras de poder trabajar el tema del concepto, ¿cierto? De igual manera, ¿sí? Lo que hemos trabajado ahora es el habitador y ese habitador nos hizo, ¿cierto? Nos dio pie a empezar a generar, a crear un concepto. ¿Listo? ¿Qué sucede con ese habitador? Ese habitador, ¿cierto? Después de conocerlo y reconocerlo, es una persona que tiene unas necesidades, ¿sí? Y esas necesidades nosotros las suplimos a través de espacialidades. ¿Listo? Entonces, el habitador, que es una persona que ya nosotros moldeamos, de lo cual sacamos un concepto, es una persona necesidades, ¿cierto? Las traducimos nosotros a un verbo. Entonces, ¿sí? Entonces, hay unas necesidades claras, ¿sí? Que tiene ese usuario a partir de su hecho mismo de ser, de vivir, ¿no? De relacionarse o no relacionarse, porque de pronto a algunos de sus usuarios no les gusta relacionarse. Entonces, pero igual tienen unas necesidades. Esas necesidades cambian de acuerdo al espectro del usuario, de acuerdo a ese perfil que nosotros armamos del usuario, ¿sí? Y esas necesidades se convierten en ¿qué? En espacialidad. Entonces, si yo hablo de una necesidad que es comer, se convierte luego en un espacio que es un comedor, ¿verdad? Y cada uno de esos espacios que yo genero tienen unas cualidades espaciales, ¿sí? Tienen unas cualidades espaciales. ¿Cómo son esas cualidades espaciales? Nosotros vimos esas cualidades espaciales en primer semestre, ¿sí? En primer semestre, en donde nosotros empezamos a trabajar y a reconocer los tipos de espacios que existían, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerden de eso, ¿no? Entonces, hay espacios abiertos, hay espacios cerrados, hay espacios semiabiertos, hay espacios semicerrados, ¿cierto? Entonces, eso genera que esos espacios tengan una relación con la luz, con el sol, con el viento, con el exterior, con el paisaje, ¿cierto? Que nosotros empezamos ahora a verlas como cualidades del espacio, ¿sí? Que si el espacio es grande, amplio, si el espacio es chiquito, si el espacio es alto, si el espacio es bajito. Entonces, todo eso empezamos a visualizarlo como unas cualidades que tienen los espacios. Luego, ¿cierto? Nos damos cuenta que esa necesidad que me genera un espacio, que tiene unas cualidades, pues yo en él puedo desarrollar unas actividades que son colectivas, personales, familiares, o sea, unas actividades,
¿cierto? Que me permiten tener una asociación o no asociación, porque puede ser solamente algo personal. Tienen un mobiliario, unos accesorios, unas instalaciones, tienen un dimensionamiento, ¿sí? O sea, es grande, es espacioso, es angosto, es estrecho. Háganme un favor, chicos. Hay una persona que está pidiendo entrar a la clase que se llama Fellow Hister. Entonces, díganle por favor que se identifique para yo poderlo dejar entrar a la clase, ¿sí? Porque Fellow Hister pues no existe en mi lista. Entonces, no sé quién es. Si ustedes lo identifican, para que por favor él le ponga el nombre de él al usuario de la clase. Y por último, pues obvio, ese espacio va a tener una superficie en metros cuadrados, medible, ¿cierto? Entonces, si yo digo, no, es que ese personaje, ese espacio quería un espacio grande, entonces, ¿de qué área va a ser más o menos? ¿Sí? Si es un espacio pequeño, pues, ¿de qué área va a ser más o menos? ¿Listo? Entonces, con esto, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? Listo. Entonces, con esto, ¿qué sucede? Voy a hacer un cuadrito, ¿cierto? Entonces, supongamos que mi usuario, el mío, el de Amanda, es un chico pescador que tiene unas pesqueras, ¿cierto? En Tumaco, y yo le voy a hacer una casa a él, ¿cierto? Unos espacios a él. Le voy a suplir, no le hablemos de casa, unas necesidades básicas. Entonces resulta que cuando yo hablo de la primera necesidad, que es dormir, ¿cierto? Entonces, yo digo que él va a dormir en una alcoba, ¿cierto? En una alcoba. ¿Listo? ¿Cuáles son las cualidades de ese espacio? Entonces, las cualidades de esa alcoba es que es abierta, que mira las estrellas, que es ventilada, que está al aire libre, ¿sí? ¿Y qué voy a decir? Que voy a tener una actividad, en este caso, ¿cierto? Si yo miro la foto, va a ser colectiva o familiar, digamos. Familiar. Y no voy a tener una cama, sino una hamaca. ¿Por qué? Porque el usuario dice que él toda la vida ha dormido en una hamaca. Entonces, ¿yo cómo voy a ponerle una cama? ¿Sí? ¿Cómo lo hago dormir en una cama si el hombre duerme en una hamaca? Entonces, ese mobiliario es una hamaca. Y el dimensionamiento es que es amplio, ¿sí? Que es grande, que es un espacioso, bueno, todos los adjetivos que ustedes quieran allí. Y más o menos yo le puse un área de 25 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces yo hago toda una descripción en este cuadrito de ese espacio y luego coloco una imagen de referente, ¿sí? Una imagen de referente, ¿cierto? En este caso, pues yo tomé una imagen que se aproxime a todo esto que estoy escribiendo aquí y realizo unos dibujos, ¿no? Entonces realizo unos dibujos de cómo sería, cómo me imagino yo que sería ese espacio que esa persona me está pidiendo, ¿sí? Entonces pongo una imagen de referente y pongo dibujos, hago dibujos, ¿cierto? Que me digan cómo podría ser, cómo me imagino yo que podría ser ese espacio. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que viene. Entonces, yo, ¿cómo voy a generar las acciones de mi habitador? Entonces, vamos a cambiar de acción. ¿Qué pasa si a ver, díganme otra acción.
de su habitador. ¿Qué otra acción puede tener su habitador? Eso. Entonces, vamos a comer, alimentarse. ¿Cierto? Bien. Entonces, cuando yo hablo de comer, ¿sí? ¿Qué espacio, en qué espacio logro hacer esa acción? ¿Ah? Comedor, ¿cierto? Mejor en el comedor. ¿Cómo quiero o cómo quiere ese habitador que sea ese espacio de comida? Abierto. ¿Qué más? Si mi habitador fuera un chef, ¿cómo sería ese espacio? Amplio. Amplio. Ajá. ¿Qué más? Ordenado. Ajá. ¿Qué más? Si mi habitador es un chef, ¿cómo es ese espacio de comer? ¿Es jerárquico? ¿No? ¿Ustedes qué creen? Ajá. Bien. En actividades, ¿es una actividad colectiva, familiar, personal? ¿Cómo es? Ajá, familiar. ¿Y podría ser colectiva? Sí, porque puede invitar también a los amigos o compañeros. Correcto, porque es un chef, ¿verdad? Bien, ¿qué mobiliario necesito? ¿Qué creen ustedes? ¿Una mesa? ¿Qué más? Ya. Ajá, ¿qué más? Bancas, ¿qué más? Un mueble de servicio, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué dimensionamiento? ¿Es amplio, es grande, es espacioso, es pequeño, reducido, estrecho? ¿Cómo? Espacioso, ¿cierto? ¿Qué área puede tener? ¿Qué área puede tener? ¿Cómo se lo imaginan de grande? ¿Mm? Unos 10 metros cuadrados. ¿10? Sí. Mm, Digamos que si tiene más o menos unos 6 por 4 metros, unos 24, unos 30 metros, pongamos. ¿Listo? Unos 30 metros cuadrados. ¿Sí? O pongámosle más, unos 40 metros cuadrados. Listo. Entonces, ¿qué busco aquí? Una imagen, ¿cierto? Referente. En donde voy a poner un comedor grande. Uy, grande. Y entonces puede ser que yo me lo imagine así. ¿Cierto? Es grande, amplio, abierto, espacioso,
¿sí? Entonces empiezo a ver cómo hay unas características de esto, pues que se parece a lo que estoy diciendo acá, ¿no? Y hago unos dibujos con relación a eso que estoy a lo que estoy poniendo allí de referencia. Espérenme un ratico. Busquemos un dibujo. Comedor. Entonces yo hago unas imágenes de cómo me imagino yo ¿cierto? Cómo me imagino yo ese dibujo. ¿Listo? Ese comedor, ese espacio. ¿Cómo me lo imagino? ¿No? Entonces puede ser esa una opción, ¿no? Puede ser que me lo imagine como en una terraza, más externo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me lo imagino yo? Y hago, pues, 2 o 3 dibujos de cómo es mi idea de ese comedor, de ese espacio de comer para ese usuario. Entonces de pronto yo digo, ay no, es que mire, yo me imagino aquí que es más relacionado con la cocina, entonces no, me gusta más la idea de que se relacione con la cocina. ¿Sí? Entonces genero un dibujo de una cocina, de un comedor abierto, más relacionado con el tema de la cocina, porque mi usuario pues es un chef, ¿no? Entonces, esas son mis ideas, ¿cierto? Con relación a este espacio. O sea, lo podemos hacer así aquí en PowerPoint y luego grabarlo en el Classroom en PDF, ¿cierto? Para que seguramente me va a salir una de estas hojitas por cada necesidad. O pueden ser por una necesidad, de pronto salen varias hojitas. ¿Sí está claro? Hay un libro que se llama el libro de Neufeld, ¿sí? De Neufeld. Ese libro lo pueden descargar en PDF y en ese libro está el dimensionamiento de los espacios, ¿sí? Entonces, aquí donde habla de superficie mínima, ustedes pueden basarse en ese libro para hacer el dimensionamiento aproximado de los espacios, ¿sí? Eso no quiere decir que ese que está allí es el dimensionamiento ya y no hay otra manera. No, porque eso depende de mi personaje.